Hola, bienvenidos a otro episodio de Voces que Disienten por ADN América. Mi invitado de hoy es una de las voces más importantes de nuestra generación en materia de libre mercado en América Latina. Es abogado, profesor universitario, politólogo, escritor, doctor en filosofía y es el presidente del Centro de Pensamiento Liberal Fundación para el Progreso. Actualmente acaba de publicar un libro que se llama El economista callejero, que está entre los más vendidos en Chile en estos momentos. Hoy vamos a estar hablando sobre la situación en Chile, sobre el cambio de constitución y sobre las ideas y los tópicos, la mitología alrededor de la izquierda que ha hecho sucumbir de alguna manera no solo Chile, sino también nuestra región, y cómo los defensores de la libertad podemos hacer para contrarrestar estas ideas que han carcomido nuestra sociedad por décadas. Recuerdo que tú, creo que al inicio incluso de tu carrera, uno de tus primeros libros que fue El Chile que viene, si mal no recuerdo, y es como es un libro que predice, ¿no? De alguna manera este estallido social que tú cuentas que vimos en el 2019, y después de ahí también varios libros que hablaste sobre este tema de la tiranía, de la igualdad, etcétera. ¿Me pudieras explicar un poco qué veías, qué sintomatología tú veías en el Chile de esa época que te llevó a predecir de alguna manera lo que estamos viviendo hoy en el 2022? Claro, ese libro, El Chile que viene es del año 2007, es decir, fue mi primer libro. Y fíjate, a los autores les suele ocurrir que cuando muchos años después ven sus primeros libros, de alguna manera se avergüenzan un poco y dicen, bueno, era muy inmaduro, no tenía el nivel para escribir el libro, pero fue el inicio de mi carrera y hoy día estoy mucho más consolidado como autor, pero los miran como con un poco de distancia, pensando que son libros, ¿cierto?, de cuando uno está empezando, entonces no son tan buenos como lo que uno está produciendo décadas después. Y a mí, releyendo ese libro, la verdad es que me produce incluso impresión por lo acertado que fueron las predicciones, es decir, el detalle en ese libro es completo. Incluso hablo de estallido social con militares en las calles, que es lo que pasó en el año 2019. Y después escribo el libro 2000, La fatal ignorancia, el 2009. O sea, el 2007, el Chile que viene, el 2009, La fatal ignorancia, donde profundizo más el análisis y predigo todo el ataque que se va a venir contra los sistemas de pensiones, contra el sistema de seguro, salud privado, etcétera, el modelo económico neoliberal, como lo llaman la izquierda, ¿no? Que es nada más que un modelo de economía social mercado, pero a ellos les gusta llamarlo neoliberal, para destruirlo, desprestigiarlo. Y en los dos hay un elemento común, que es esta tesis de que finalmente son las ideas las que predominan en el discurso público, en la sociedad, lo que define el curso de esa sociedad, digamos, las instituciones que tú vas a tener. Si tú convences a la gente de que hay que destruir, ¿cierto?, un sistema porque lo empiezan a sentir injusto, aunque ese sistema le esté dando buenos resultados, ellos van a estar dispuestos, las personas, a destruirlo. Y por lo tanto a votar y a favorecer políticamente a aquellos que están prometiéndote la liberación de todos los problemas que supuestamente genera este sistema y te están ofreciendo la utopía, ¿cierto? Por algo la gente apoya a los Chávez, por algo la gente apoya a los Che Guevara, por algo la gente apoya a los Rafael Correa, a los de Morales, a los populistas de toda la vida. Es porque les prometen un paraíso sobre la tierra sin especificar obviamente de forma concreta cómo se va a ver ese paraíso, pero para construirlo hay que destruir lo que hay. Necesitamos una constitución que nos una, que sintamos como propia. Una constitución que, a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraude por la dictadura, nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas. Y eso es lo que prometió Gabriel Boric también. Y yo analicé esas tendencias intelectuales con muchas fuentes desde la izquierda, desde los mismos empresarios que empiezan a caer en este juego de validar el discurso de la izquierda con culpa, abrazando el tema de la igualdad, todas esas cosas. Y llegué a la conclusión de que en algún minuto íbamos a tener un gobierno que iba a intentar destruir absolutamente todos los fundamentos del sistema económico chileno. Y ese fue el gobierno de Bachelet II, que gobernó del 2014 al 2018.
ella vino a marcar un antes y un después con el consenso que existió durante décadas en Chile respecto a su sistema económico y social. Y luego, bueno, ahora tenemos a Gabriel Boric, que ya está con una convención constituyente en que todo lo que queda de ese sistema, que no es poco, pueden terminar por arrasarlo completamente. Es decir, ¿cuáles son las normas, esas normas más alarmantes que tú sientes? Tú mencionabas de que hay elementos chavistas dentro de este grupo de personas que están tratando de cambiar la Constitución. ¿Cuáles son las normas para ti más alarmantes que pudieran realmente transformar la democracia en Chile si se llegaran a cambiar dentro de la Constitución que existe actualmente? sí, mira, hay varias. Una es el control político del Poder Judicial. Ellos han propuesto un organismo integrado por amigos de ellos, básicamente, que sería el encargado de evaluar a todos los jueces y decir cuáles jueces se quedan adentro y cuáles jueces se quedan fuera del sistema, es decir, removerlos prácticamente cuando quieran. O sea, si son jueces de izquierda y fallan como ellos les gusta, los dejan, si no, los sacan. O sea, el fin de la independencia del Poder Judicial, que es propio de todos los movimientos totalitarios, eso se ha propuesto, está entre las ideas. El sistema de justicia es paralelo, crear un sistema paralelo de justicia para los indígenas en que se le aplican otras reglas que al resto de los chilenos. Ese es el fin del Estado de Derecho en Chile, por las razones más obvias, que Chile es un Estado unitario, lleva 200 años con el mismo sistema de justicia, y crear un sistema de justicia paralelo con el mismo poder que tiene el sistema tradicional de justicia, lo que haría es crear, por supuesto, un Estado paralelo, ¿no? Donde esta gente podría refugiarse y hacer sus actividades criminales y narcotráfico y todo eso bajo un sistema que les resulta, digamos, un espacio en el que el Estado no puede intervenir, en que tú no los puedes perseguir. Ahora, ¿no votaba la derecha los indígenas en Chile cuando Kast? Yo tenía entendido que algunos apoyaron realmente. ¿Cómo se logra entonces de esta manera articular que si hay si bien en el Parlamento está bastante equilibrado, entonces en la constituyente se vea un escenario en el que pareciera que la izquierda tiene más votos? Los indígenas en Chile son de derecha, votan por la derecha, ¿ah? Y abrumadoramente, sobre todo los mapuches del sur. El tema es que para la convención constituyente que está hoy, son 155 miembros, se cambió el sistema electoral que se usa para elegir a los parlamentarios y se puso otro sistema en que se aceptaron las listas de independientes y se aceptó también y se crearon cuotas especiales para los llamados pueblos originarios, que además son un mito, porque no hay pueblos originarios puros en Chile. Están todos mezclados con españoles, ninguno habla el idioma mapuche, todos viven con celular, con camioneta, con computador. O sea, no es cierto, es una mentira. Pero hay algunos que están más cercanos a ciertas tradiciones, tal vez ancestrales. Pero los que se fueron finalmente a representar a la convención, que tienen una votación bajísima, tienen una representación que es 10 veces más que su población dentro de la convención constituyente. Entonces, hay una convencional que sacó más votos que todos los pueblos originarios juntos, todos los candidatos de los pueblos originarios juntos, y sin embargo ella es una, y tienes a más de 10, 12 o 15 miembros de las supuestas etnias, ¿no es cierto?, que después de sacarse los trajes se van a veranear al Caribe, digamos, ¿no? Como cualquier otro ciudadano común y corriente. Entonces, es todo un poco una farsa todo esto, pero son activistas de extrema izquierda, no representan, obviamente, a la realidad política de la mayoría de las personas que se identifican o están cercanas a esa cultura indígena, que, insisto, no existe de manera pura, y por lo tanto fueron capturados estos espacios de supuestos independientes que terminaron siendo activistas totalitarios de la extrema izquierda, y por activistas extremistas de extrema izquierda que andan disfrazados de indígenas, ¿ya? Y ellos tienen ese control sobre la convención y por lo tanto lo que salga de ahí va a ser un desastre. La derecha no obtuvo un tercio, que era lo que se necesitaba para bloquear cualquier iniciativa, porque todas tienen que ser aprobadas por 2/3. Fue muy estúpida. La derecha chilena se caracteriza por no ser muy inteligente ni entender bien el ciclo político, los problemas que existen en el país, y por algo estamos como estamos. Y finalmente le entregaron a la izquierda radical, refundacional, chavista, totalitaria, castrista, el control de lo más importante que tiene un país, que es su constitución, o sea, todas sus instituciones. Pero yo recuerdo hace años
cuando incluso las transformaciones que se hicieron cuando Lagos en la Constitución, que se hablaba hasta de que era la Constitución de Lagos. Entonces, me llama un poco la atención, ¿realmente esta Constitución tenía ciertas normativas que iban en contra de la salud democrática chilena? Esto es una mentira completa, total y absoluta. Yo escribí 2 columnas, una en el Wall Street Journal, otra en el Washington Post, explicando esta mentira. Pero por supuesto la prensa internacional, el New York Times, el mismo Post y otros son completamente controladas por activistas de extrema izquierda. Eso también pasa acá. Lo que ocurre es que estos países tienen más calado institucional, entonces es más difícil que los destruyan. Pero la prensa acá está totalmente infectada por lo peor del identitarianismo de izquierda fascista, digamos. Eso es fascista porque para ellos lo más importante hoy día son las identidades, la raza, ese tipo de cosas, es propiamente fascista. Lo que se está viendo también en la constituyente chilena. Entonces eso es una mentira. El texto que está hoy de la Constitución está firmado por Ricardo Lagos, un ministro. Se le han hecho, es el texto más reformado de la historia de las constituciones chilenas. No hay ningún texto más reformado. Solo 1/3 del texto que tiene esta constitución es original de la Constitución del 80. Fue aprobada todas esas reformas en democracia. Un conjunto de 54 reformas muy grandes que se aprobaron con el plebiscito del año 89, que se acordó entre el gobierno de la época y la oposición, y después hubo muchas reformas entre medio, después el gran paquete de reformas de Ricardo Lagos, que también fueron más de 50 reformas aprobadas por el Congreso Pleno, donde Lagos declara, y lo pueden ver en la prensa, que Chile por fin tiene una constitución democrática. Lo recuerdo. Y que esta va a unir a todos los chilenos, y se da por cerrado el tema constitucional en Chile. Pero como la izquierda radical quiere construir una dictadura y nunca ha abandonado el sueño de la dictadura de extrema izquierda, siempre hubo un sector ahí, ¿cierto?, que no estuvo conforme con lo que se estaba acordando con el tema de la Constitución. Y lo que hay que destacar, porque es realmente notable, es la persistencia por décadas de esa izquierda, de insistir en un discurso una y otra vez, trabajando desde sus intelectuales, los medios de comunicación, hasta generar los espacios que permiten viralizar esa idea. Cada vez van metiendo más gente. Y los tontos útiles de costumbre son los de centroizquierda. O sea, la centroizquierda chilena, la exconcertación, hoy día hay todo un grupo que se organizó que se llama Los Amarillos, porque están tan preocupados de lo que puede pasar que están empezando a criticar lo que está haciendo la convención. Pero ellos fueron los tontos útiles, como los llamaba Lenin, que permitieron que la izquierda extrema tuviera su oportunidad de refundar el país completamente y destruirlo completamente, y de avanzar sobre nuestras libertades y sacrificarlas. Entonces, fue increíble esa insistencia, pero son mentiras. Yo tengo todos los datos en esas columnas y por lo tanto acá hay un ejemplo más de cómo cuando la hegemonía cultural, es decir, el conjunto de instituciones que crean la opinión pública y las ideas que predominan en la población son controladas por la izquierda o por algún grupo, terminan por tumbar las instituciones de ese país en la dirección que estos esperan. Las ideas al final son lo más importante y las mentiras forman parte de la batalla política. Es algo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, como los liberales de alguna manera han perdido el control de las instituciones más importantes, de las universidades, de los medios de prensa, y hay toda una ola de este marxismo actualizado, ¿no?, que se ha actualizado en materias culturales, en materias de género, en materias raciales, pero que tiene ese componente binario, ¿no?, esa manera de ver la vida entre opresor y oprimido. Esto es un fenómeno que no solo está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo ahora aquí, y pareciera que hay grandes desafíos también dentro entonces del pensamiento liberal, que hay algo dentro del pensamiento liberal que no ha sido a lo mejor efectivo para llegar a todas las partes de la población, y que las personas siguen cayendo en este mito de la igualdad, en esta mitología anticapitalista que tienen muchos. Primero, yo pienso que el liberalismo tiene un mensaje mucho más difícil de vender que el mensaje del totalitarismo, el colectivismo, el socialismo. Porque nosotros los liberales no tenemos una utopía que ofrecer. Los socialistas, la izquierda, siempre te vende un sueño de un futuro y un horizonte mejor, en el que todo el mundo va a estar o entrar en un mejor estadio de vida, vas a superar, ¿cierto?, las opresiones, la pobreza, la miseria, etc. Entonces ellos se ponen siempre del lado de los que sufren, ¿no? Y venden este discurso de que hay grupos gigantescos de víctimas, de los cuales ellos son los redentores, y es cosa de que les demos el poder y nos van a liberar
a todos, o básicamente a las víctimas que ellos dicen representar de sus opresores. El marxismo es eso, el capitalista, el explotador, el proletario es la pobre víctima y hay que sacarlo de esa opresión por la vía de la revolución violenta. Y lo que ves tú hoy día es exactamente el mismo tema con las supuestas minorías oprimidas, los trans, los gays, las mujeres, etc. Esto es básicamente el identitarianismo, que el mismo que aplicaron los nazis. El discurso de los nazis también era un discurso centrado en la victimología. Los arios somos las víctimas del sionismo, o no del sionismo, del judaísmo, de los judíos internacionales que conspiran en contra de nosotros y del capitalismo anglosajón que nos oprime, y así. Y ese era el discurso de los nazis, digamos. Y todas las ideologías totalitarias que se han montado en Occidente y los movimientos revolucionarios siempre han contado con estos redentores, estos grandes profetas, ¿cierto?, de la moral revelada, que ellos son portadores, tienen casi que una conexión divina y que van a venir a liberar a los oprimidos, que es algo bastante cristiano, pero está en una interpretación obviamente pervertida y degenerada del cristianismo, maligna del cristianismo, yo te diría incluso, y todos te cuentan ese cuento, y acá es exactamente lo mismo, pero al final son estrategias para ellos tener poder. Me recuerda, en Costa Rica le llamábamos panderetas, una palabra un poco peyorativa, pero eran los que te venían a tocar la puerta de la casa para convertirte. Sí. Y hay algo muy, muy similar en este grupo de justicieros sociales, ¿no? Que te quieren convertir, son como los policías del lenguaje, te quieren. Es una religión, pero en la que muchos además son ateos, entonces no es Dios, ellos son Dios. Y por tanto ellos tienen la verdad. El marxismo era ateo, supuestamente, y era una religión. O sea, tenía una serie de elementos completamente religiosos. El milenarismo, iba a llegar finalmente ese cierto momento en que triunfa el socialismo por una ley histórica, un espíritu del universo que iba a poner en esa ley histórica a la sociedad socialista como un resultado inevitable de la evolución humana, y ahí todos íbamos a vivir en igualdad y abundancia, y no iba a haber opresión, y no iba a haber envidia, no iba a haber ninguno de todos los males que aquejan a los seres humanos. El hombre nuevo, la creación de un hombre completamente nuevo y distinto, superior en todo sentido, moral, más inteligente, más buen mozo, más todo. O sea, esa idea de que hay un mal y un bien muy definido la tenía clarísima el marxismo también, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y la construcción del paraíso, pero no en el más allá, sino acá, en la tierra. Y eso es parte de toda esta ideología que vemos hoy, del identitarianismo, que es más cercano al nazismo, yo diría, por la importancia que pone en la raza hoy día en Estados Unidos y en otras partes, ¿no es cierto? Esta idea de que existen razas que son pura inocencia y pura victimología histórica, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad por el destino que les ha tocado vivir, que han sido solamente víctimas de todo, que han sido oprimidas hasta el día de hoy, obviamente, y que son de alguna manera puras, inocentes, y que todo el mal se concentra en otra raza, ¿cierto? Que es la que ha oprimido, explotado y abusado, y donde no se salva a nadie porque es un tema racial, ¿cierto? Salvo los que declaran públicamente su culpa y se unen al culto religioso de la liberación. Solo esos se salvan hasta cierto punto. El resto somos todos malignos. Entonces, pero como el elemento central es la raza, tú estás claramente en una derivación del nazismo. O sea, esto es muy parecido a lo que planteaban los nazis, solo que los colores cambiaron. Hoy día los opresores y malignos son los blancos y las víctimas son los distintos grupos. Y en el caso de los alemanes o de los nazis eran los judíos, ¿cierto? Los opresores y ellos eran las víctimas, digamos, y ellos eran la superioridad racial y moral, las dos cosas. Las víctimas eran la superioridad racial y moral. Y acá de alguna manera se sostiene algo parecido, ¿cierto? En este identitarianismo racista, porque si hay algo que caracteriza esta supuesta defensa de los afroamericanos, todo lo demás, es el racismo radical respecto a los blancos, ¿no? Que tienen el pecado original. Ahí está la idea de pecado original, como explica McWhorter, de los blancos, ¿cierto? Tú naciste blanco, naciste malo, entonces tienes que expiar tus pecados mostrando tu pureza con este wokeism, ¿no es cierto? Con esta religión. Y haciendo incluso ritos, ¿no? Lavándole los pies a afroamericanos, autoflagelándote en público, como yo soy el
el blanco privilegiado, etcétera, pero no renuncian a sus privilegios. Eso es lo bien interesante, ¿no? Jamás renuncian a sus privilegios. Esto es como los socialistas marxistas que hablan de la igualdad, pero después ellos son los que viven como los peores capitalistas, ¿no? Y el resto se muere de hambre. Entonces, ese es el sistema en el que estamos viendo, y es muy complicado porque puede, si avanza más, implicar una completa del orden liberal. Un poco lo que tú explicabas en tus libros y en tantas de tus charlas, con este mito de la igualdad, ¿no? Que seguimos enfocándonos en que el objetivo es eliminar la brecha entre unos y otros en lugar de la movilidad, de salir de la pobreza. Y me gustaría si puedes hablar un poco de eso, ¿no? De cómo se ha construido socialmente en el imaginario colectivo este mito de que la igualdad debe ser el objetivo de una sociedad libre. ¿Y en qué tú difieres de esta idea? Bueno, aquí hay dos elementos. El primero es lo que tú mencionas de las academias y los intelectuales. Todo comienza con los intelectuales y que normalmente son profesionales en las universidades, ¿no? Hayek, el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, escribió un artículo hace muchas décadas atrás que se llamaba Intelectuales y el Socialismo, los intelectuales y el socialismo. Y él explicó que el socialismo nunca fue una idea de las masas, el socialismo fue una idea de los intelectuales. Y los intelectuales, desde sus profesores, desde sus cátedras universitarias, los profesores académicos con sus libros y todo, crearon esta ideología, ¿no? Y otros filósofos, en fin. Y desde ahí empezaron a permear hacia estudiantes, a lo que él llamaba los distribuidores de segunda mano, los periodistas, los artistas, y así sucesivamente, hasta que se terminan convirtiendo en parte del sistema de creencias de la sociedad completa, de segmentos digamos, enteros de la sociedad. Entonces así parte esto. Marx, nadie puede decir que Marx no tuvo ninguna influencia en el mundo. Bueno, ¿quién era Marx? Marx era un filósofo, fracasó como profesor universitario, pero pensador, que escribió muchísimo, eso es lo que hizo toda su vida, nunca trabajó en su vida, de verdad, nunca trabajó realmente. Se dedicó a escribir, eso es todo, y esparcir veneno y maldiciones contra la humanidad, porque era un tipo profundamente resentido, amargado y envidioso, y bueno, manifestó todo ese odio en sus obras. Y mira el poder que tuvieron finalmente. Y entonces uno dice, no, los intelectuales que escriben cosas y enseñan en las universidades no tienen mucha influencia, lo que importa es la gente con dinero, porque la gente se mueve por intereses. No, las personas se mueven por ideas, también por interés, pero sobre todo por ideas, ideologías, formas de entender el mundo, ¿no? Los talibanes están motivados por una religión fanática que los lleva a hacer cosas desquiciadas. Lo mismo pasa con los comunistas, lo mismo pasa con los nazis, lo mismo pasa con esta gente de Black Lives Matter en parte, lo mismo pasa con Antifa, lo mismo pasa con todos estos movimientos feministas extremos, el lobby trans que no le importa el daño que le hacen a los niños, digamos que los tratan de convencer cuando son pequeños de que se hagan cambios de sexo cuando todavía no está claro que eso es lo que tienen que hacer. No les importa porque son fanáticos, son personas que abrazan estos movimientos totalitarios y no se trata de los demás ni del mundo, se trata de ellos mismos, de que ellos quieren tener el poder, ellos quieren tener la satisfacción de oprimir a otros y ajustarlos y obligarlos a vivir el tipo de vida que ellos creen que es la única vida que se puede vivir. Y esto lo tienen en común todos estos grupos de fanáticos que yo te he comentado. No creen en la dignidad del individuo, no creen en el individuo, creen en el colectivo. Tú no eres una persona con una conciencia propia, que era lo que pensaba Martin Luther King, que era un liberal clásico en este sentido. Cada individuo es único y irrepetible y tiene su propia conciencia, y la responsabilidad siempre es, digamos, individual y no es colectiva. Y por lo tanto se tiene que respetar a cada uno en su dignidad. No. Hoy día lo que importa es tu raza, tu género, tu orientación sexual. Eso es lo único que importa. Tú no tienes conciencia individual. Perteneces a un grupo. Y era la forma en cómo los nazis veían el problema racial. Así exactamente, con las mismas categorías. Y los comunistas lo mismo, ¿cierto? Tú tienes una falsa conciencia de clase cuando perteneces a la burguesía. Así de simple. Y si no estás de acuerdo conmigo, es porque como eres un burgués, tu falsa conciencia te lleva a estar en contra de lo que postulamos los comunistas. Porque no has visto la verdad, la que no solo los comunistas podemos ver. Y hoy día estás viendo lo mismo, en todos lados, con este tipo de movimientos. Y eso me lleva al segundo punto que tú mencionabas, que es que, ¿por qué la gente cae en esto y se hace víctima a todos estos latinos y todo? Bueno, porque son personas que por un lado
tienen algo que ganar con esto. Hacerte la víctima te da mucho estatus. Al tiro te presentas como una autoridad moral, la gente te aplaude, te oye. Vivimos una cultura del victimismo, donde el nuevo heroísmo es ser víctima, ¿no? Entonces, si tú te declaras ofendido por cualquier cosa, todo el mundo se tiene que quedar callado, te da una sensación de poder, te vas intoxicando con eso, con ese narcisismo patológico, porque posar de víctima es una patología, ¿cierto? Y vivimos una sociedad cada vez más enfermiza, probablemente producto de las redes sociales que hacen que estas ideas sean aún más venenosas y virales. Y todo el mundo quiere entonces, o mucha gente, posar como víctima para tener ese reconocimiento público que se les da hoy en día a las víctimas, a quienes se dicen víctimas, aunque no sean víctimas realmente, porque también hay víctimas reales, pero en este caso no son víctimas reales. Y es hay una dosis de narcisismo, dices puro tú. narcisismo, no, es puro narcisismo, no es otra cosa que narcisismo, que es un desorden de la personalidad, que es asignarse a sí mismo una importancia muchísimo mayor que la que se tiene, ¿verdad? Esperar que el mundo gire en torno a las demandas y a las expectativas que se tiene como persona, y no contemplar las necesidades del mundo exterior a sí mismo. Es decir, el resto no te importa absolutamente nada, pero tú esperas que ese resto te considere a ti lo más importante. Pero a ti ese resto no te importa nada. Los demás no te importan nada, te importan un carajo. Pero tú les tienes que importar a todos, porque eres tú el que importa. ¿Y cómo haces que eso se manifieste? Bueno, declarándote víctima. Aquí estoy, préstenme la atención, denme subsidios, denme cuotas, apláudanme, denme toda su empatía y encuéntrenme la razón en todo lo que digo. Porque siendo víctima, tengo la autoridad moral para además denunciar a los que están bien, a los que están mal. Imagínate lo intoxicante que es ese poder. Entonces, claro, todo el mundo entra en esa dinámica porque nadie quiere estar fuera del aplauso colectivo. El día que tú dices, yo no soy víctima, yo soy responsable por mis propias acciones y de salir adelante con mi propio esfuerzo y a mí nadie me está apoyando, se acaban todos los beneficios y los privilegios y el aplauso que estás cosechando. Entonces eres tú, frente a ti mismo y frente al mundo, ¿cierto? El que tiene que hacerse cargo de todo lo que le está pasando y no puede estar exigiéndole al resto que te dé cosas y que te dé un trato preferencial, un estatus especial, porque eso obviamente es incompatible con el discurso de self-reliance, ¿no es cierto? De autosuficiencia. Claro. Entonces, tú finalmente estás cultivando generaciones de personas totalmente débiles, frágiles y psicópatas. Porque hay un rasgo de psicopatía en esto, estarse mostrando la víctima permanentemente, ¿no? Y esperar la empatía del resto sin dar a los otros. En cambio, el discurso liberal, el discurso de la fortaleza, el discurso del self-reliance, como digo, la autosuficiencia, la responsabilidad por ti mismo y frente a tus acciones y frente al mundo. Y eso requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere carácter sólido. Es mucho más difícil eso que hacerse la víctima, esperar que el resto del mundo te venga a aplaudir y ayudar y te venga a encumbrar en un pedestal de moralidad y de santidad porque tú estás diciendo que eres oprimido. Eso es mucho más fácil. ¿Consideras tú que Boric, y creo que de alguna manera te has enfocado un poco en eso, pero ¿consideras tú que es un moderado o que él tuvo que moderar su discurso para ganar? Porque yo recuerdo un poco aquellas reuniones que tuvo con aquella camiseta que salió de Guzmán en algún momento, que Kast le criticó, y ahora veo un poco su discurso que pareciera ser un intento de una socialdemocracia europea. ¿Realmente te parece que ese es el camino que va a seguir? A ver, primero sobre la igualdad, es mejor que todos seamos desigualmente ricos que todos seamos igualmente pobres. Eso es lo que yo siempre he dicho. La igualdad a mí me tiene sin ningún cuidado. Creo que preocuparse por la igualdad económica y material es pura envidia, no tiene ninguna sustancia real. Es mejor que todos seamos ricos desiguales que todos seamos pobres iguales. Así de simple. Y tú tienes el caso de Cuba, efectivamente, donde hay mucha más igualdad material, salvo por la cúpula, que vive con los capitalistas más abusivos de todo, ¿cierto? Pero la tienes a costa de tener un régimen totalitario. Entonces, no solamente tienes igualdad en la miseria, además no tienes libertad. Y te han despojado de tu dignidad como individuo. Entonces, la forma de conseguir la igualdad siempre será destruyendo completamente la dignidad de los individuos y a través de un sistema totalitario, que por definición tienen que dirigirlo unos pocos que van a oprimir y esclavizar a todo el resto, que es el caso de Cuba.
Finalmente, ese es el tema que yo siempre he planteado. Y las sociedades que se obsesionan con la igualdad terminan destruyéndose. Ahora, sobre Boric, bueno, no creo que él sea un moderado. Yo creo que él tiene un poco una dualidad entre ser un republicano institucional, pero de frentón es un anticapitalista completamente, un populista. Sus ideas económicas son de extrema izquierda porque no sabe nada de economía. Nadie que se entienda de economía puede tener ideas de izquierda en economía. Y finalmente ahora a él le toca lidiar con la realidad. Porque una cosa es ser un organizador de fiestas y de destrucción de barrios en la universidad, que es lo que él fue siempre, y dedicarse a embriagarse con amigos y decir que hay que destruirlo todo, y pasar de ahí a ser parlamentario y de pronto ganar la presidencia de la República, con discursos que suenan bien. Y otra cosa es gobernar. Cuando tienes pobreza, cuando tienes inflación que va subiendo, una crisis económica, cuando tienes un descontrol completo de la delincuencia. Eso es muy diferente. A ella no te bastan las buenas palabras, no te basta emborracharte y no te basta el discurso lindo de que vas a crear el paraíso sobre la tierra. Yo digo, ahora que tienen el poder, veamos cómo crean el paraíso sobre la tierra. Eso es lo que yo quiero ver, porque eso es lo que prometieron ellos. Lo vienen prometiendo hace décadas, digamos, de que partieron con toda esta estupidez revolucionaria propia de gente vanidosa, arrogante y que nunca ha conseguido nada en la vida real. Si tú estudias el carácter de los líderes revolucionarios históricamente, muchos tienen esa similitud. Y finalmente lo que está haciendo él de manera táctica, me parece a mí, es moderarse algo porque sabe que no va a poder cumplir lo que prometió. O sea, las expectativas que hay sobre él son enormes y las crearon ellos mismos. Porque prometieron que iban a construir paraísos sobre la tierra. Otra cosa es hacerse el neoliberalismo y ya. Sí, ¿listo? Me parece que tiene mayores expectativas incluso sobre él que el mismo Piñera. O sea, me parece que se ha puesto la se puso la soga al cuello. Bueno, es el problema que tiene que... Y por eso ahora su discurso está moderándose, está diciendo que no puede cumplir con esto, no puede cumplir con lo otro, porque sabe que no le va a poder regalar a la gente todo lo que populistamente le prometió y que le va a mejorar la calidad de vida de todos. Podría eventualmente darle un zarpazo a los fondos de pensiones que tienen 200.000 millones de dólares, un poco menos, y robarse esa plata y tratar de financiar una fiesta. Pero eso sería la destrucción final del país. O sea, eso sería Chile convertido en Argentina de la noche a la mañana y Gabriel Boric pasar como presidente de la República a la historia, ¿cierto? Que terminó por arruinar al país más exitoso de América Latina. Y no sé si él está dispuesto a eso. Vamos a ver qué pasa después con la nueva constitución, que probablemente se apruebe. Y ahí sí es posible que terminen robándose todos los fondos de pensiones. Porque... ¿Tú crees que se va a aprobar, Axel? ¿Crees que a pesar de todo lo que está ocurriendo, ahora tienen otras votaciones, no? Sí, están aprobando normas todos los días, pero yo creo que se va a aprobar. La mentira, la campaña de desinformación que han llevado adelante los medios de comunicación con apoyo de grandes empresarios en Chile y de activistas de extrema izquierda ha sido tan gigantesca, tan sistemática, que las personas están totalmente convencidas que una nueva constitución les va a mejorar su calidad de vida y los va a llevar a tener más dinero finalmente, ¿no? Más dinero para pensiones, más dinero para salud, más dinero para todo. Lo que obviamente es una estupidez, pero bueno, cuando se repiten estupideces sistemáticamente, la gente que no está informada puede terminar creyéndola. Y por lo tanto yo creo que si bien la probabilidad que se rechace la nueva constitución está subiendo todos los días, o sea, no es imposible, lo más probable es que se apruebe y Chile entre en una fase de destrucción final de sus instituciones, en que se termine generalizando el caos, y ahí yo no sé si la democracia va a ser capaz de sobrevivir eso. A pesar de todos estos indicadores, ¿qué pasó en términos de políticas públicas? Porque algo tuvo que también ocurrir en términos de políticas públicas. No, supondría yo que no todo se resume a la propaganda o a las ideas incorrectas, que también ocurrieron algunas políticas ahí que no estuvieron de la mano de las expectativas de los chilenos. Correcto, tú tienes razón. Pasar un par de cosas. Primero, el retorno sobre el título universitario comenzó a caer. Entonces las clases medias que habían visto en la universidad el camino hacia una calidad de vida prácticamente asegurada de altos ingresos,
encontraron cada vez más frustración porque en la medida en que se masificó la educación en Chile, que fue el gran vehículo de movilidad social, el retorno sobre la inversión universitaria, tu capital humano, comenzó a caer cada vez más. Y eso obviamente genera un problema desde el punto de vista de las expectativas que la gente tiene. Ese es un tema. En segundo lugar, tuvimos una inmigración totalmente descontrolada en el gobierno de Bachelet, que ella facilitó y promovió, y que se sumó a migración anterior y posterior, en que los principales afectados por esa masa gigantesca de gente que entró al país fueron jóvenes y personas de más bajos ingresos, porque tuvieron que competir con una mano de obra más barata. Y eso llevó a que los salarios reales dejaran de crecer en Chile, o fue uno de los elementos que contribuyó a eso. Esto fue bajo Bachelet. Y finalmente la destrucción de las instituciones de libertad económica en nuestro país, producto de reformas estatistas llevadas por el gobierno de Piñera I y por Michelle Bachelet II, sobre todo esa reforma tributaria nefasta que hizo que la inversión colapsara y el crecimiento económico se fuera a un cuarto de lo que era o menos. Todo eso se sumó y las personas empezaron a ver que sus expectativas de seguir mejorando su calidad de vida se comenzaron a frustrar. Y ya no suben los sueldos, el empleo es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque además hay cada vez menos inversión, porque los impuestos son demasiado altos, etcétera, etcétera. Pero el diagnóstico instalado, y ahí volvemos a la idea, no es que se está arruinando al país producto de estas políticas estatistas, intervencionistas, mal control en términos migratorios, que no se está aplicando el Estado de Derecho, y todo eso. No, el diagnóstico no es ese. El diagnóstico es que el problema es el modelo neoliberal. Y eso es el triunfo de la izquierda, que es comunicacional y es aplastante, y al que se sumó la derecha estúpidamente. Porque si hay gente, insisto, poco inteligente y torpe, ignorante en Chile, es buena parte de la derecha, hay excepciones, pero buena parte de la centro-derecha. Me refiero a política, intelectual y empresarial, o sea, toda. Así que sí, hay ese problema. Y el desprestigio de las instituciones también, producto de escándalos de corrupción a todo nivel, también entre empresarios, pero en la Iglesia Católica, en las Fuerzas Armadas, en la clase política, el Parlamento, ni hablar. O sea, hubo también una sensación de rechazo a todas las instituciones del país por los escándalos de corrupción en las que estuvieron sistemáticamente involucradas. Así que hubo varios elementos que dan cuenta del problema que estamos viendo. Y esto va a ser solo peor hacia adelante, mucho peor. ¿Crees que el panorama es de que no hay vuelta atrás, por lo menos por varios años? Sí, no hay vuelta atrás. No, yo creo que el deterioro de Chile, la destrucción, no tiene remedio. Y lo que podemos hacer es trabajar desde ya en el mundo de las ideas, lo que hago yo con la Fundación Pro Progreso, para reconstruir el país tal vez en 20 años, y tratar de que el daño que se haga ahora sea lo menos posible. Pero ese país que caminaba firme al desarrollo, que crecía 5 o 6%, del que todo el mundo hablaba bien, que tenía tranquilidad y seguridad pública, ese país se acabó, definitivamente. Ese no lo van a arreglar nuestros políticos, eso es imposible. Y yo no creo que vaya a haber un milagro en que cambie nuestra clase política con su mentalidad tercermundista y nos terminen poniendo de nuevo en el camino del desarrollo. Eso es imposible. O sea, Chile ya se convirtió en otro país de América Latina fracasado y vamos a tener que empezar a asumir cada vez más los costos de eso. No tiene vuelta. Ha sido todo un placer y espero realmente que el futuro sea alentador, no solo para Chile, sino para América Latina en general, que hay tanto capital humano, pero lamentablemente pareciera que tenemos una predisposición a seguir votando y a seguir arrastrando los mismos errores del pasado y a no aprender de nuestra historia, ¿no? A perder un poco la memoria histórica. Muchísimas gracias, Axel. Te deseo muy buena suerte en todo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.